Escrito está, M44, desde Las Vegas, Nevada, para todo el mundo. Este es su canal. Un programa que tiene esperanza para todos los necesitados de la verdad escrita. ¿Cómo estamos, queridos amigos? Qué gusto me da saludarle a cada uno de ustedes en este día. Este día es un día especial porque estamos juntos de nuevo para abrir la Biblia y estudiarla para la gloria y honra de nuestro Dios. Queridos amigos, hoy tenemos un tema muy lindo, especial podríamos decir, como son la mayoría de todos los temas que tenemos de la Biblia nosotros. Quiero decirle a cada uno de ustedes gracias por estar conectados con nosotros, con nuestro canal. Escrito está M44. Definitivamente estamos teniendo experiencias muy bonitas, muy alentadoras, testimonio de muchas personas que de alguna manera estos temas le están ayudando, de mucho podemos decir. Esperamos que conforme vaya pasando el tiempo, más personas nos vayan conociendo y se vayan enrolando para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que le hemos titulado ¿Quién es Cristo Jesús para usted? Imagínese usted que va por la calle y alguien le hace esta pregunta. ¿Qué le respondería? ¿Qué tú dirías? Vamos a dejar que la Biblia nos hable en esta hora y de alguna manera, si en algún momento te hacen esta pregunta, te recuerdes y puedes contestar conforme lo que está escrito en su palabra. ¿Te parece? Creo que sería de grande ayuda abrir la palabra y dejar que sea nuestro Dios el que pueda poner en nuestras mentes y en nuestros corazones una palabra adecuada para aquel que demande alguna respuesta como esta pregunta. ¿Quién es Cristo Jesús para usted? Vamos a ir a la palabra de Dios y para eso vamos a estudiar el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 16, versículo 13 hasta el 17, vamos a escuchar esta misma pregunta prácticamente que Jesús se la estaba haciendo a sus amigos, sus discípulos, a sus hermanos discípulos. Es muy probable que alguna persona venga a ti y venga haciendo esta misma pregunta. San Mateo 16, 13 al 17 dice el versículo 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Jesús estaba preguntándoles a sus discípulos: ¿quién es Jesús para esta humanidad, para este mundo en que vivimos? Con las personas que ustedes se han relacionado, con las que han estado por ahí cerca, que han escuchado, le dice Jesús: ¿quién soy yo? Oiga, qué pregunta más directa podríamos decir está haciendo el maestro. Quiero aclararte algo. El Señor Jesús no está haciendo esta pregunta, no es porque Él no sabía, Él quería trabajar con sus discípulos, con sus amigos, quería entrar dentro de sus corazones. Y esta pregunta era una pregunta para poder llegar a cada uno de ellos hasta lo más profundo y de alguna manera traer una enseñanza para la vida de ellos. Ahora, vamos al versículo 14. Versículo 14 del capítulo 16 de San Mateo dice: y ellos le dijeron: mira, maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, y algunos por ahí he escuchado decir que eres hasta profeta. Escuchen las respuestas que los discípulos han captado, podríamos decir, en el ambiente que se relacionan. Algunas personas dirán: ¡ay, qué bonito hablan del Señor Jesús! ¿Verdad? Porque le están diciendo de que lo comparan con un Juan el Bautista, con un Elías, con un Jeremías, y aparte de eso, lo están relacionando que hasta aún sería profeta.
Yo quisiera no contestar en este momento. Me gustaría mejor seguir leyendo lo que dice la Biblia para que sea la Biblia la que hable y aclare, podríamos decir. Versículo 15. Y Él les dice: ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Ahora la pregunta ya no es para aquellos que están afuera. Ya no es para el público, podríamos decir. Ya les preguntó a sus discípulos que han escuchado ellos decir de las gentes: ¿quién es Él? Ahora la pregunta es un poco más cercana, podría decir, más personal. Y Jesús les dice en el versículo 15: ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Óigame, antes de contestar esta pregunta, sería bueno que pensemos un poquito, porque lamentablemente tú y yo muchas veces nos preguntan algo y contestamos muy rápido y estamos muy propensos a equivocarnos. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nos pregunten algo, por lo menos démonos la oportunidad de pensar un poco, no dejarnos ir, porque en el contestar rápidamente es muy probable que vayamos a equivocarnos, vayamos a errar en la respuesta que demos. Pero óigame, yo quisiera que usted escuchara lo que dice la palabra de Dios, lo que San Pedro contesta en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice. Oiga lo que está diciendo San Pedro. Pedro el agresivo, Pedro el que siempre va adelante, Pedro el que es el primero en contestar, es el primero a estar ahí parado, Pedro el que prácticamente actúa. Y le da una respuesta al Señor Jesús, que Jesús todavía tiene que responderle algo a Pedro en el versículo 17 del capítulo 16. Entonces respondió Jesús y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pasa? Él te lo ha revelado. Oiga esto, querido amigo. San Pedro se impulsa a contestar y da una respuesta, podríamos decir que vale 10 o vale 100 para algunos lugares. Le dice que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice que esa no es una respuesta que ha salido de Él, ni mucho menos se lo ha dicho ni carne ni sangre, o sea, ningún ser humano. Aquí ha habido una intervención divina, le dice. Y esta intervención ha entrado en ti y te ha hecho responder, no solamente para que tú quedes bien en la respuesta que estás dando, sino para que todo el mundo sepa quién es el que está aquí en este momento. Es lo que quiere decir el Señor Jesús. Queridos amigos, la pregunta que los discípulos se les hizo es: ¿quién soy yo?, dice Jesús. Ahora, Pedro responde, querido amigo. En la respuesta que da San Pedro es una respuesta divina, porque así dice el Señor Jesús. Para que quede registrado hasta el día de ahora, para que no anden inventando, para que no anden diciendo algo que no es. La Biblia tiene que aclarar y decirnos quién es Cristo Jesús. Ahora, la gente por lo menos dieron 4 respuestas diciendo Juan el Bautista. Dijeron, escuchen amigos, dijeron Elías, dijeron Jeremías, y no solamente esto, dijeron la palabra profeta. Yo no quiero decirles a ellos, porque no soy nadie para decirles están equivocados, están erróneamente. No, yo quiero que la Biblia les conteste a cada uno de ustedes y entiendan y comprendan hasta el día de ahora, por si a alguno no le ha quedado claro quién fue, quién es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16 y versículo 16, hablando
San Pedro, tú eres el Cristo. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Queridos amigos, yo quisiera de alguna manera que esta respuesta que San Pedro ha dado, no la olvidemos nunca. ¿Por qué digo esto? Porque capaz se la hacen a usted allá afuera y usted, queriendo adornar o queriendo quedar de una manera, como si alguien diría, bien parado, diría algo como las respuestas que los discípulos han escuchado. Déjeme decirle que la respuesta la tenía el cielo, la tenía alguien divino, que es nuestro Padre Celestial, y se la revela inmediatamente a San Pedro para que San Pedro lo divulgue, para que San Pedro lo exteriorice, para que la gente escuche, no solamente en el pasado, sino hasta el día de ahora. Toda la gente tiene que saber que el que estuvo con nosotros fue y es el Hijo del Dios viviente. Cristo Jesús estuvo en medio de nosotros, queridos amigos, pero lamentablemente la palabra de Dios dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora en día el Señor Jesús se está predicando, se está hablando, se está manifestando a la mayoría de toda la gente, se le está explicando que el que estuvo con nosotros y vive entre cada uno de nosotros es Cristo Jesús. Queridos amigos, la pregunta fue directa y ahora yo te quiero decir esto para que terminemos con la misma pregunta. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Elías? ¿Juan el Bautista? ¿Jeremías? ¿Un profeta? Déjame decirte que todos esos nombres, grandes hombres podríamos decir, pero todos seres creados. El Hijo de Dios no era un ser creado. El Hijo de Dios vivía en el cielo y dejó de ser divino para estar con nosotros. No es que pierda la divinidad. Cristo Jesús sigue siendo divino cuando está aquí en la tierra. Pero déjame decirte algo. Es el Hijo de Dios el que viene a la tierra a buscarte porque tú y yo estábamos perdidos. ¿Quién es Cristo Jesús para mí? Yo me uno a San Pedro y le digo a los que me oyen, a los que me escuchan, donde quiera que se encuentren, para mí, yo espero que para ti también, que Cristo Jesús lo glorifiquemos, le demos la honra y le demos la gloria, porque Cristo Jesús es y sigue siendo el Hijo del Dios viviente. Bendiciones para todos. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren.